Hola, el día de hoy en De Plática Ligera invité a Manolo Romero. Manolo es una persona que conozco desde desde que somos muy chiquitos, somos muy amigos y siempre he pensado que es una persona súper interesante. Creo que también es una persona con dotes artísticos muy presentes. Se ve, nada más de verlo dices, ¿qué onda con este cuate? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué se mueve así? No sé, se me hace muy chistoso y siempre lo he pensado. Y nuestra conversación estuvo muy interesante, muy interesante. Hablamos mucho de su carrera, digamos, carrera musical, de sus gustos. Hablamos como puntos de vista filosóficos acerca de la música, de cómo converge la música clásica con el arte contemporáneo, que son cosas súper diferentes, pero igual llaman mucho la atención las dos. Em, Hablamos también de cómo a veces es importante que los hobbies se queden como hobbies y no necesariamente como modos de vida. Y esa fue una de las cosas más fuertes que dijo y hacen mucho sentido, pero no es padre escucharlas. Y fue un capitulazo. O sea, yo lo disfruté muchísimo. Me encanta entrevistar a mis amigos, me encanta entrevistar gente nueva, pero lo que más me gusta es conocer a la gente a fondo, porque a veces en una conversación normal jugamos a monólogos, ¿no? Tú hablas, yo hablo, pero nadie se escucha. Y ahorita que escuché a Manolo y lo conocí mejor, reafirmo el por qué me llevo con él y por qué me cae tan bien. Entonces, espero disfruten mucho el capítulo, espero disfruten mucho a Manolo y nos vemos en el siguiente capítulo de entrevistas conmigo en De Plática Ligera. Bye bye. Hola, soy Eduardo Woodward y esto es De Plática Ligera. Hola Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, Edu, muy bien. Qué bueno, Todo muchas gracias bien, por gracias. venir A ti, a ti. de Plática Ligera. Plática ligera. Y quería primero, bueno, quisiera que primero te presentes un poco para que la gente que nos esté viendo y escuchando, que no te conozca, sepa quién eres. Y a ver si con esa mini introducción pueden saber un poquito por qué te traje y si no, pues Ok. irán viendo. Pues soy Manuel Romero de Terreros, aunque la mayoría de las personas me conocen como Manolo. Pues un poco en mi contexto musical, empecé yo desde bien chiquito. Soy fan de la música. Creo que a la fecha conozco poca gente que supere mi timer de Spotify Wrapped Ok. al año. ¿Cuánto Entonces fue es tu un año flex. pasado? Es como 120,000 minutos. Ah, ok. Yo me quedo cerca, pero no te supero. Y Entonces, cerca, o sea, 20 minutos menos, ¿sabes? Pero- bueno, ya lo 100. Digo, sí, sí. también hago un poco de trampa porque me pongo mi musiquita en la noche. Ah, sí, No para inflar el timer, pero sí, de que ruido blanco. Sí, exacto. Sí, de que white noise toda la noche Sí. para que mi Spotify del año salga así súper inflado, Estás ¿no? cuqueando tus Estoy datos. cuqueando, güey, para llegar al fin de año y estar así, ¿no? A fin de año en noviembre. Sí, en noviembre de que buenos días a todos, ¿no? Soy Dejen de superior. mamar, Soy chequen el superior. mío. Sí. Pero sí. Entonces, en tema de música, pues me fascina. Este, pues un poco más sobre mi contexto, lo que más me gusta es el piano. Pues fui al Vista Hermosa con el buen Ed, entonces, gran escuela, metan a sus hijos ahí cuando tengan hijos. Pero pues sí, eso es un poco como mi resumen, mi contexto musical. Ya supongo que entraremos a detalle, Sí, tú tranquilo que irá fluyendo. ¿de acuerdo? Oye, ¿y ahorita qué estás haciendo de música? O sea, ¿qué estás tocando? Porque Manolo, como dijo, toca el piano, aparte de otras cosas que hace. Bueno, antes, yo ya sé esta respuesta, pero creo que platiques tú un Ujú. poquito. ¿Qué género te gusta más tocar o más acostumbras a tocar? Pues a tocar, te diría que como que lo que más me gusta, sobre todo después de cierto tiempo, era la clásica, Sí, por mucho, sí. porque pues era como que lo que más demanda, ¿no? Siento en el tema del piano, sobre todo. Te gusta el reto? Sí, sí, la clásica, aparte como que la clásica es curada como a un nivel que la música, pues a lo mejor actual no llega tanto, ¿no? Entonces, o sea, los pianistas pues creo que no tenían iPads, no tenían, digo, No. no creo, estoy ¿Crees? seguro. Entonces, sí, como que si te metes a la teoría así deep down, es como que muy sofisticada, como que sí
O sea, los que lo escribían sí se notaba que literal le dedicaban su Su vida. full a eso todo el día. Entonces como que la composición llama mucho la atención de la clásica. ¿Y alguna vez pensaste en componer música neoclásica? Pues sí, no tengo tanto, la verdad nunca me metí mucho a la teoría como fundamental de la composición. Sí. Entonces mis composiciones eran más como un juego que Ok. como una composición seria. Ok. Digo, sobre todo hablando del nivel clásico, ¿no? Pero sí, sin duda. Sentarte y como que improvisar en una escala es como que muy, no sé, te relaja, ¿no? Como que te salen cosas interesantes y sí, la composición es muy interesante. Me gustaría haberlo estudiado más y como que poder sí profundizar bien, pero no lo he hecho hasta la fecha, la verdad. Sí, pues es que también, así como yo, eres una persona muy ocupada. O sea, que hace Pues muchas cosas. sí, sí. Y bueno, también tocas otros instrumentos. Has tocado otros instrumentos también. Sí, sí, sí. ¿Qué otros instrumentos te gusta tocar? Pues mi segundo te diría que es la guitarra, Ujú. pero mucho más casual, obviamente, ¿no? Así Sí, como más... La guitarra así como más folk, como de campfire, ¿no? justo. Ese estilo. Llegué a tocar ahorita platicamos más, pero en la banda ahí del Vista Hermosa con Charlie, todo el grupo. Sí. Llegué a tocar la batería un poco, llegué a La tocar batería. el bajo. Eso no sabía. No sabía esos dos. Pues digo, muy básico, ¿no? Pero sí. Pero pues es suficiente como para decir que ya eres baterista y eres bajista. Pues sí, ¿no? Dejémoslo así. Oye, y también tocas la armónica. La armónica, sí. Y ese a mí me llama mucho la atención porque yo tengo una armónica perfectamente abandonada. Ok. Así Y pasa. así pasa. Siento que la armónica es un instrumento que es complicado encontrar clases. Porque no quiero que un güey me haga Sí, por la lengua así. pues sí, no es el instrumento más, ¿cómo lo llamarías? Como más común, ¿no? Y las armónicas, pues es que no puedes tocar más que en una escala y hay muchos tipos de armónicas. Sí, sí tiene su teoría, ¿no? Es como muy del estilo del blues, como del jazz. Sí. Pero sí, no es fácil una clase. Tampoco creo que sea un instrumento difícil, la verdad. Ok. No es para nada difícil, creo, ¿no? No estoy hablando tampoco sin ser el mayor Sin ser experto de la profesional en la armónica. armónica. Como que lo difícil es que puedas como que aislar el sonido a una nota, Sí. pero bueno, no sé si una clase como tal sería como algo que recomendaría para alguien que quiere tocar la armónica. Bueno, dependiendo del nivel, ¿no? Pero no sé, Ya, pues interesante. ¿no? Oye, ¿y por qué, ahora me tomo más como en el piano, pero por qué decidiste adoptar otros instrumentos? Pues siento que en la vida del músico en general, cuando estás en una banda sobre todo, ¿no? Que fue cuando salía esos instrumentos, Sí, se presta, porque cuando estás como que ensayando, estás con el del bajo, con la batería, a ver, toca esto, a ver, préstamelo, déjame ver, como que te enseñan, ya sabes, sí, entonces, y estando en una banda también como que a los mismos integrantes de la banda siento que les gusta pues rotar de instrumentos sí, totalmente. y ver qué puede salir. Entonces, así fue como que mi primer approach como a salirme del piano, que fue como el que tomaba mis clases y Sí, tenía como que en mi círculo. Y la guitarra, que ya fue después, bueno, mejor ya como que más, sí, sentarme a practicar y todo. Pues no sé, me atraía mucho esto como de la guitarra, de que era un poco más social, ¿no? Que llevas tu guitarra con cuates, podías cantar, lo que sea. Y por eso creo que fue como que dije, pues me voy a comprar una guitarra, ahorré. Digo, tampoco es que me haya comprado una pero guitarrón, es súper padre tu guitarra. Me gusta gracias bastante. a la orden. Gracias, Manuel. Pues sí, me compré una guitarrita como buena para aprender, como Sí, un buen término medio, creo. sí, Entonces, ya, ¿no? Tampoco mi aspiración era llegar a ser un guitarrista profesional ni nada del estilo. sí. Pero sí, creo que valía la pena por lo menos invertirle un poquito a una guitarra. Y pues ahí la tengo también. Oye, ¿y alguna vez pensaste en... Bueno, si quieres, antes platica un poquito de tu trayectoria de piano. O sea, cómo empezaste, Mm, no sé, más o menos, o sea, rápido, no, o sea, no rápido, sino, sí, sí. no tienes que entrar en tanto detalle si no quieres, pero inicio a hoy. Pues empecé desde bien chiquito, como los 5 años, yo creo. Ok. Habremos ido en primero o segundo de preescolar. Sí, empecé muy chico y fue, otra vez creo que fue suerte, ¿no? Porque esa edad es como un parteaguas si Sí, estás tocando el instrumento un poco
por el sueño de alguno de tus papás más que por Justo. por tu gusto. Sí. Entonces sí tuve la suerte de que fue como, quiero tocar el piano, me llamaba la atención, o sea, fue mi iniciativa. Entonces empecé chico, empecé en clases desde chico Ok. y como que fui avanzando un poco desde, digo, tocando desde, empecé con clocks y ese tipo de, desde Sí. muy chico, desde ahí, digo, como casi creo que cualquier profesor de piano que te quiere como educar hacia lo largo, pues te va a introducir música clásica de una forma u otra. Ujú. Entonces empecé así como un híbrido, pero siento que desde chico, pues es difícil hacerte la rutina, ¿no? Entonces, digo, ahí fui avanzando año con año, con la profesora que iba teníamos así como unos recitales cada año, entonces como que eso también te fijaba así como que unas metas para así avanzar. Luego habré tenido no sé cuántos años, yo creo que como unos 12 años a lo mucho, se murió mi profesora de piano, Ok. entonces fue como algo relativamente bastante traumante. Entonces dejé el piano un rato, yo creo que 1 o 2 años, como, pues ya sabes, entre que la trauma de llegar y decir, oye, no, pues es que ya tu profesora, ¿qué crees que, que falleció o lo que sea? Entonces lo dejé y lo retomé por ahí de los 14 15 años, Ok. que pues en Boston, que estuve ahí viviendo en un internado en Boston, tú ya lo sabrás, porque aparte fuimos al mismo. Sí. Entonces ahí como que retomé con una escuela mucho más americana, que es como que mucho más así, mucho más como de lectura, de tus ejercicios, de teoría musical. Y como que ahí desperté otra vez ya mi gusto por el piano, pero ya un poco más maduro. Ok. Digo, al ya ser un poco más maduro de edad también. Pero empecé tocando así como que música mucho pues más moderna, Ok. como que más divertida. Ok. También iba un poco más alineado como con mi personalidad del momento. Y pues desde ahí seguí, ponle que desde los 15 que seguí, regresé a México. eh, ya regresé con un profesor un poco más, digo, más como formal. Él es pianista concertista de Órale. profesión. Entonces, pues fue desde los 15 16 que regresé con él y ya me metí mucho más intenso ahora sí como a la teoría, hasta a hacer ejercicios así casi que dedo, 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 los clásicos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a partir de los 17 18 años entró como que mi época mucho más clavada del piano hasta, pues yo creo que un par de años, porque tengo que confesar que la vida últimamente ocupa de más a la gente de Sí. nuestra edad, entonces ya no me es lo mismo de fácil para poder este, sentarme a hacer ejercicios. Entonces yo creo que mi periodo así más alto habrá sido como de los 18 a los 22, puede ser, yo creo que COVID también, Ok. al principio de la pandemia. Y por esa fecha, ya acabando COVID, fue que ya empecé a agarrar la guitarra, como que ya entre Valle de Bravo y ese plan como de fogata y todo, entonces como que la guitarra me empezó a llamar la atención también en eso. Y pues ese es como el resumen. Sí. Digo, la banda que platicaba habrá sido por ahí de tercera secundaria, que justo regresé del internado a quinto, sexto de prepa, ¿no? Fue como que algo muy escolar. Entonces fue en esa época que tocábamos ahí en los eventos de la escuela y todo eso. Pues sí, ese es como el resumen, Sí. diría, en general, sin mucho detalle. No, 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 está súper padre. Oye, y justo metiéndonos un poquito más al detalle, ¿qué fue lo que te hizo regresar? Porque justo, o sea, casi que en la escuela, ¿no? Cuando te Ujú. fuiste al internado, pero viviste una experiencia que es pues, traumática, finalmente. O sea, yo sé que tú tienes un piano en tu cuarto, o sea, que eres Sí, una persona súper musical, tienes las herramientas, pero decidiste, ahorita no voy a seguir por esto, o sea, por lo de tu maestra. Em, ¿Por qué dijiste como, lo voy a retomar? Porque yo también he tenido experiencias, no, al señor, no se me han muerto mis profesores, sí, sí, pero sí, sí. no sé, que dejas de tener este profesor, yo también lo dejé de tener y ya no quería tocar la guitarra porque era como, o sea, me recuerda mucho a lo padre que era Sí, sí. y generalmente me ponía triste hasta tocar cosas padres porque era como, ya no tengo lo que tuve, ¿no? Entonces, Sí.
por qué en el internado decidiste regresar? Porque pudiste no haber regresado. Pues tampoco diría que la razón consciente de haber dejado el piano fue necesariamente por eso. Ok. Digo, yo creo que obviamente fue la razón, pero fue una razón mucho más como subconsciente, inconsciente, que fue como entre que te quedas como sin esa rutina y para luego regresar a la rutina pues tienes como que echar el esfuerzo para contactarte con otro profesor. Sí recuerdo haberme contactado, la verdad no me acuerdo si fue justo en esta época o después del internado, creo que sí fue antes, que traté de ir con otros profesores, pero como que nada más no me sentí que encajé. Ok. Y como que pues entre el subconsciente de eso, como de esa pérdida, a la par con nada más como que la rutina y la situación del momento fue como que se dejó, como que lo dejé un poco. Y pues bueno, ya sabes que en Estados Unidos son bastante, te invitan casi casi que te medio obligan, bueno, no te obligan, ¿no? Pero como que te invitan muy fuertemente a como que tomar algún tipo de actividad musical. Sí. Entonces, también viviendo en un internado entre que las actividades y fue como, pues bueno, vamos a tratar, hay profesores pues muy picudos en su área de música y como que regresé a la clase ahí, ¿no? La verdad no te podría decir como que una razón que fue algo en mi cabeza que dije, ya estoy listo para volver. Fue como que Se algo dio. muy, exacto, como muy circunstancial y, y pues nada más se dio, creo yo que es así. Oye, hay algo que una vez platiqué con tu mamá que me pareció muy interesante y me gustaría que lo platiques. Que parte pues no de tu entrevista de un trabajo, pero parte Sí, que ayudó a que entraras a trabajar en tu trabajo, creo que fue el anterior, el de exacto, sí. ahora, fue tu experiencia en la música. Entonces, si quieres platicar un poquito de eso. Sí, de hecho fue mi último trabajo y fue yo creo que ese trabajo de haber empezado más o menos cuando ya empezó como que la rutina más pesada que hizo que como que paulatinamente bajara un poco Ok. mi, pues mi práctica en el piano y todo eso. Sí. Tenía justo uno de los socios de una consultora a la que entré, él tocaba el piano así como que a buen nivel, o Ok. sea, estaba como que muy familiarizado con las piezas clásicas, o sea, tocaba él, ¿no? O sea, sí Sí. tocaba bien. Y desde que, pues digo, en esas entrevistas, ¿no? Sobre todo que como que no tienes mucha experiencia laboral que presumir, pues tenía yo ahí muy puesto en mi currículum el tema del piano. Sí. Entonces como que a este socio le llamó la atención porque pues él también es pianista, entonces como que se sintió probablemente identificado de cierta forma. Y como que esa conversación que tuve en la entrevista de qué piezas, cuando le platica de las piezas, como que se sentía que dijo, no, pues o sea, es buena música, son piezas como de mucha práctica. Entonces, como que a él yo creo que le quedó esa impresión de que para poder tocar una de esas piezas, pues se necesita como mucho trabajo detrás. Entonces, yo creo que esa fue como que la impresión que él rescató, que dijo como, esta es una green flag de yo como candidato. Sí. Y sí, definitivamente como que yo creo que fue probablemente el que como que me dio ese empujoncito para que sí me contrataran. Entonces está simpático eso. Ya. Oye, y en tu casa, o no necesariamente en tu casa, sino en tu familia, ¿hay gente relacionada a música? ¿O fue nada más un sueño de tus papás quererte inculcar el gusto y un poco el hábito como de, pues eres chiquito, tienes que hacer actividades de la tarde, clases de piano? Pues no, bueno, o sea, sí, pero no, pues en mi casa nadie toca literalmente ningún instrumento, ni mis papás, ni mis abuelos. A mi mamá siempre le llamó la atención, mi mamá ha tomado muchas clases como de apreciación y de Ok. historia y todo eso Ujú. desde hace mucho. Entonces sí hay la cultura musical, Ujú. pero no la cultura del instrumento musical. Sí. Entonces yo creo que eso fue, pues que como fue, la verdad fue completamente iniciativa propia mía tener las clases de piano desde chico. Sí. Creo que por ver a alguno de mis primos tomando clase o algo así, no sé, no me acuerdo. Pero no, la verdad, mi casa no tocan instrumentos nadie. Y en mi familia, así que yo pueda pensar cercana, tampoco. Tampoco. No, Ya. fui como el músico. Qué buena onda. Sí. Y, o sea, yo me acuerdo, tengo muy marcado sobre todo una vez que nos juntamos en tu casa a hacer un proyecto de Ah, sí. música y, o sea, para la clase de música que
no, era la excusa para vernos un martes. Sí, de acuerdo. Y nos pasamos más de una hora haciendo replicando como 5 segundos de una canción. Sí, me Em, acuerdo. ¿Te consideras, justo eso me lleva a preguntar, ¿te consideras perfeccionista a la hora de hacer música? Pues es que no he tenido así una experiencia lo suficientemente relevante haciendo música como, bueno, sí. De hecho, mi proyecto personal justo de cuarto de secundaria hice un álbum pues de 4 canciones así como instrumentales. Ujú. Entonces, digo, muy básicas, ¿no? No es una teoría musical muy avanzada ni una producción muy avanzada. Pero sí, yo creo que sí me acuerdo que estábamos tratando de replicar el sonido de un órgano a partir Sí, de sintetizadores. Eso siempre me gustó, ¿no? Ahí con Logic Pro y todo ese rollo. Entonces, no sé si la palabra perfeccionista sea la que describa la causa de eso ok. en particular, pero, pero bueno, sí como que me ha abierto los ojos a lo complejo que puede ser actualmente, ¿eh? Porque eso sí es algo que es muy interesante de la música actual, que por supuesto la clásica del siglo XIX, XVIII no tenía, porque no tenían sintetizadores, no Sí, las tenían... herramientas, ¿no? Sí, hoy en día con un piano puedo replicar prácticamente cualquier sonido que existe, ¿no? Está A cañón. partir de las ondas, a partir de jugar este, con los módulos, ya ni me acuerdo bien, pero de los sintetizadores. Y era bastante interesante, creo que el proceso de entrada a ese mundo. Entonces yo creo que fue parte de eso. Oye, y también es que siento que tengo ventaja porque te conozco, Mm, pero no sé, a ver, mejor platica un poquito también del arte en tu vida y en tu casa. No necesariamente la música, ok. sino el arte en general. También un poco para dar un poco de contexto acerca de eso. Del arte, sí, pues el arte, para que veas, sí es más relevante en mi casa, porque como que la gran pasión, te diría yo, de mi papá y mi mamá se ha vuelto muy apasionada, pero yo creo que a raíz de la pasión original de mi papá es el tema del arte, de las artes estéticas, Ujú. en especial el arte contemporáneo. Entonces, desde que yo era bien chico, el hobby de mi papá era compra-venta de arte Ujú. y tenemos vigentemente una galería, bueno, de mi papá. Él tiene una galería de arte, pero una galería muy como side hustle, ¿no? Ok. Entonces, siempre desde que tengo memoria he estado como que siguiendo las subastas, conozco de los artistas de arte contemporáneo, conozco hasta algunos artistas contemporáneos como que en persona, sé un poquito del proceso tanto operativo de una galería hasta del proceso creativo de algunos artistas, porque eso es algo también que varía mucho de una persona a otra. Pero sí, definitivamente el arte estético ha sido así como que algo que me ha formado por la misma, pues porque he estado expuesto a eso, ¿no? Entonces, hoy te puedo decir que me fascina, lo disfruto mucho el arte contemporáneo, sobre todo, que es un arte polémico. ¿Por qué dirías es polémico? Pues es este arte, ¿no? Que es muy conceptual, entonces hay mucha gente que con cierta razón dice que no es necesariamente una obra de arte buena hoy en día porque sea como que un artista talentoso en cuanto a su técnica como de pintura, digamos, ¿no? Porque hoy en Ujú. día ya ves la clásica, el plátano pegado, el excusado ya Sí. sabes, el excusado, Andy Warhol, pues son obras gráficas así como que muy básicas que dirías, pues alguien de esa época del Renacimiento y todo eso, pues tenía así como que una técnica perfecta. Y creo que se puede extrapolar mucho a la música eso, de hecho. Justo pasa eso con la clásica, ¿no? Que la clásica es como muy equivalente al arte como más, este, de vanguardia, ¿no? Como un arte mucho más técnico, no sé cómo decirlo. La música clásica pasa lo mismo. Ujú. Y como que ahorita hay una tendencia interesante a hacerlo más conceptual que técnico. Sí. Entonces, es polémico el arte contemporáneo sin duda, así como lo es polémica la música pop actual, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver. Pues digo, al final del día las dos son artes, ¿no? Y son mucho más similares de lo que pareciera, pero, pero sí, Oye, sí. ¿y no se te hace raro? O sea, justo a mí esta conversación la he tenido muchas veces y me gusta mucho entender otras posiciones, otros puntos de vista. Estás hablando
de que la música clásica, que es la que tú tocas, la que... Ahorita, sí, después entramos un poco a lo que escuchas, pero, o sea, esta música que es más compleja en cuanto a ejecución, en cuanto a técnica, choca mucho con la complejidad del arte contemporáneo, de las artes estéticas. Sí. No se te hace chistoso que seas tan apasionado por la técnica que implica un arte contra el concepto. O sea, yo siento que la música... A ver, esto es una opinión cero informada, pero esta es la opinión bueno, no opinión, sino lo que he pensado es, siento que antes la música era mucho como, no tengo espacio para dejar que interpreten, entonces voy a hacer toda una composición en la que expreso las cosas tal cual. Y el arte contemporáneo vive de dejar este espacio de interpretación y de decir, este plátano en la pared significa X, ¿no? Las latas de Campbell's de Warhol significan X, Sí. pero es mucho más el concepto detrás. ¿No te choca un poco eso? O sea, esos dos como mundos. Pues es que sí lo he analizado, ¿eh? Hasta en el mundo de las artes estéticas y en el de la música que tienen, yo creo que esa similitud. Pero yo creo que siempre es partir como que de definiciones, ¿no? Ok. Como alguien que toca el piano y alguien que disfruta el reto y quiere como que seguirse empujando a avanzar, pues llega un punto en el que, a lo mejor pensando en la música más actual, pues tu técnica como tal de tocar no te va a demandar como, o sea, no va a ser algo que te demande como una pieza clásica, definitivamente sí, ¿no? Porque la pieza clásica pues se nota que meses y meses de dedicación y cosas así como pues para demandar, ¿no? Ujú. Entonces, sí, es chistoso. Yo creo que todo tipo de música, así como todo tipo de arte, tiene como su chiste, mientras como que haga sentido para ti. No sé si eso hace sentido, ¿no? Pero como que depende cómo lo ves, ¿no? Al final del día siento que en el tema de la música, sobre todo, como que nos quedamos, la definimos y la etiquetamos como muy apresuradamente, diciendo, Bad Bunny es malo, la música actual es mala, la música clásica es buena. Cuando en realidad no es la palabra buena, probablemente la palabra técnica y más como, pues más compleja puede ser más la palabra, pues sí, a lo mejor ahí puedes evaluar de forma más objetiva que la música clásica es más compleja y más técnica que la música actual, pero no necesariamente significa que sea mejor, Ok. porque creo que mejor depende de tu contexto. Entonces, como que yo creo que apresurarte a decir como que es que esta música, Bad Bunny es vulgar, que es vulgar, eso nadie lo... Pero pues bueno, al final del día también está este componente como de cómo te hace sentir, si te hace identificarte, si lo asocias a ciertos recuerdos. Y como que yo lo que he visto es que a la gente le gusta la música, que de cierta forma lo asocia a algo que le trae como que algún tipo de placer. Entonces, como que sí siento que es importante abrir un poco como las etiquetas de cómo defines tanto una, digo, ya clavado un poco más del lado musical que del Sí, sí. lado de las artes estéticas, pero hay que abrir un poco como tu marco de comparación. Y en ese caso, pues a mí el arte contemporáneo sí en gran parte me gusta mucho porque crecí en él Ujú. y como que lo aprendí a apreciar junto a alguien que lo aprecia genuinamente. Entonces, eso como que es difícil que no te genere una forma de apreciarlo, que entiendas a esa persona que sí lo aprecia porque tiene sus motivos. No necesariamente, digo, su motivo no es que sea una obra mucho más técnica en cuanto a la calidad de la pintura y a la relevancia histórica, pero a lo mejor el tema conceptual a cierta gente le resuena más porque le puede echar a andar como que su cabeza y decir es que ese plátano justo me hace identificarme con el concepto de la soledad, no sé, por inventarte así un Sí, sí, sí. rollo, pero ya es como muy personal. Entonces, digo, no es que yo sea libre de culpa de juzgar negativamente algún área, ya sea del arte o de la música, como por pop y todo eso, pero en realidad como que no hay nada que juzgar. Bueno, puedes juzgar
a partir de definir un argumento lógico que haga sentido y que sea como comprobable. Pero esto como de apresurarte a decir que esa música es mala, bueno, puede ser mala para ti. ¿Por qué? Pues porque a ti no te despierta el interés, a ti no te hace sentir nada, a ti te recuerda algo malo, a ti no te gusta eso en particular porque no te hace sentir de cierta forma. Entonces, sí, es desde un punto, creo que esto es como bastante filosófico, creo yo, Sí, hasta justo. ético, si lo quieres ver así. Pero, pero sí, definitivamente, yo creo que la música clásica y el arte contemporáneo se contradicen un poco en ese aspecto, ¿no? Porque el arte contemporáneo justo no es extrapolando a la música, la parte como técnica del arte estética, pero bueno, de cualquier forma hay como que un proceso creativo muy interesante. Hay historias de artistas que hacen como que contextos alrededor de esa arte que la hacen muy interesante, como que relevancia histórica de la época. Entonces, pues yo creo que todo tiene lo suyo al final del día, Ok, ¿no? sí. Oye, y a ver, ya justo, me gusta mucho esta conversación porque es como hasta filosófica. Mm, Entonces, la pregunta o sea, que esto me lleva a hacerte es, para ti, o sea, ¿cómo definirías arte? O sea, porque acabas de decir, la cualidad de bueno y malo es subjetiva. sí, Porque algo para ti bueno puede ser para mí malo o viceversa. Y eso no está ligado a técnica, ¿no? ujú, Son conceptos exacto, separados. sí, sí. Pero sí existe, o sea, para que algo a ti te guste y lo categorices, o no te guste y lo categorices como bueno y malo, requiere una definición previa de Exacto. qué es arte, creo. Ujú. O sea, ese es el camino que me imagino yo. Entonces, ¿tú qué dirías que hace algo arte y hace algo que no sea arte? O sea, ¿por qué, no sé, esta mesa no es arte? O sea, podría serlo, ¿no? Sí, 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 Pero, te entiendo. pero vamos, algo así me estoy imaginando ahorita. Entonces, ¿para ti qué sería arte? No sé, es una pregunta también bastante filosófica, porque es una línea, es como decir que es la felicidad, ¿no? Como que a veces partimos de una definición, pues tienes que partir de alguna definición, de algún como tipo ansioma, no sé, ¿sabes? Como de qué es lo que para ti es arte. Ujú, ujú. Y yo no tengo, o sea, la verdad ni siquiera sé cuál es como la definición formal de arte, No, no, pero pues, ¿cuál es la definición para ti? pero digo, te diría, las palabras que se me ocurren es como un medio de expresión. Ok. Ahora, sigue siendo muy ambiguo, ¿no? Porque pues hablar es expresarte y no necesariamente, bueno, la poesía, la escritura es una forma de arte del lenguaje, ¿no? Entonces, sí creo que todo el arte tiene una forma de expresión, definitivamente. No sabría cómo categorizarlo de una forma que lo haga un poco menos abierto el asunto, porque seguramente pues para definir el arte tiene que haber como alguna acción que tomas a partir como de expresarte, ¿no? Como que materializarlo a lo mejor en algo, ya sea una obra de arte, una pintura, ya sea una pieza de música. Entonces, a mí me gusta pensar en el arte como una forma de expresión, sin Ujú. duda, y me gusta dejarlo aquí, porque cada vez que avanza me sorprendo como de más formas de expresión que son arte, que a lo mejor yo en mi cabeza no necesariamente las categorizo como dentro de uno de estos cubetas de arte estético, música, poesía, ¿no? Arte de letras. Entonces, por eso me gusta esa definición, porque yo creo que invita como que a la gente a poder ser creativa también con lo que hace, no necesariamente de una forma, pues más, ¿cómo lo dirías? Como más típica. Entonces, por más que sea una definición amplia, a mí me gusta, me acomoda por eso, ¿no? Digo, Ok. no sé, a lo mejor estoy diciendo una verdadera locura, pero, No, pero no, a mí me hace mucho sentido porque creo que justo si te permites em, como asombrarte con las cosas, cualquier cosa puede ser arte. Depende mucho más de intenciones, creo. Entonces, sí, si tienes una definición tan ambigua que le das el espacio a que muchas cosas entren dentro de la cubeta de arte. sí. Oye, y tengo una pregunta que me lleva a esto. Justo ahorita has platicado de cómo te gusta mucho tocar música clásica, has estado en una banda y sé que esa banda hacía más covers que música Sí, propia. ¿Cómo puedes tú ser creativo cuando estás replicando cosas? O sea, finalmente o sea,
no estás componiendo, entonces la creatividad se ve de otra forma. ¿Cómo definirías tú, o sea, cuál es el sello creativo en la replicación? Pues es que es un tema de interpretación. Digo, eso también pasa con la música clásica. Hace rato que decías que la obra de clásica estaba como que ya mucho más cerrada, pero una vez que entras a ver a los pianistas tocando la misma pieza, la mismita, sí te puedes dar cuenta genuinamente de lo diferente que es de una u otra, a pesar de que las notas y los tiempos y los silencios y todo eso en papel sea lo mismo. Ok. O sea, sí se presta, digo, sobre todo la música, bueno, yo creo que todas las artes a su cierta forma, la música sí se presta a que el que la interprete, por más que sea una obra no escrita por él, Ujú. pueda tomar como que el control y darle como una especie de seguimiento a lo mejor a lo que esa persona tal cual interpreta, que es como el mensaje que quería dar el que la compuso, ¿no? Entonces, la interpretación de covers, pues la clásica, pues ya no tenemos más que interpretación, ¿no? Porque Sí. pues ya Beethoven pues no nos puede deleitar. Entonces, pues solo nos queda la interpretación y la clásica como que te obliga, no te obliga porque pues no es algo que no sea apreciable, pero te abre más los ojos a poder apreciar eso, ¿no? Y, y te digo, si escuchas dos con profesores por ejemplo, el de apreciación de musical que le pone a mi mamá, le pone obra de un intérprete, de otro y de otro, La misma obra. la misma obra. Y es como que una parte muy relevante de esa clase este, poder hacer la diferenciación y entender, porque también luego las mismas interpretaciones traen un contexto súper interesante. Por ejemplo, tengo una grabación ahí que me heredó mi abuelo en vinilo justo, de unas sinfonías de Beethoven, precisamente, digo, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando empezaba a ver como poder grabar música en discos, y es una interpretación completamente diferente. Es que desde que la escuchas dura, digo, la sinfonía completa durará que como unos 40 minutos. Esta dura 46. Ok. O sea, estás perdiendo 6 minutos o 5 minutos simplemente de cómo la interpreta el director de una forma mucho más lenta. Ujú. Y el contexto es súper interesante porque, digo, la situación histórica no necesariamente es padre porque fue durante la Segunda Guerra Mundial y la grabación es de la Sinfónica de Berlín, que pues Ok. fue el que encabezó pues todo el rollo de la Segunda Guerra Mundial y todo. Entonces el contexto es interesante si lo ves así. Hay hasta grabaciones en donde se escuchan aviones Órale. militares pasando y como que a pesar de que no sea una obra original que esté siendo interpretada en ese momento, pues trae un contexto muy interesante, ¿no? A su forma. Desde la misma forma musical de interpretarla, que te digo, pierde 6 minutos de que nada más la canción se escucha como si le hubieras bajado la velocidad Sí. completamente y notas partes intensas, pero otros directores no las interpretan intensas y entonces no la sientes intensa. Y sí pasa muy frecuentemente que tú como intérprete de música clásica propia, o sea, por decirte yo, tienes unas interpretaciones que te fascinan de la misma obra y unas que de plano no puedo. No me gustan, o sea, la escuchas y dices, es que ¿qué le está sucediendo a este cuate? ¿Por Ujú. qué se quiere, pareciera que se quiere comer, no por darte un ejemplo, Sí, sí. se quiere comer la obra y la quiere acabar ya y quiere ya entrar con el pop, que luego hay varios pianistas que quieren así como lucirse, entonces quieren tocar todo más rápido como para impresionar. Y desde mi punto de vista, como que se pierde a lo mejor la interpretación original del artista, desde como yo la veo, porque pues yo no he hablado no he hablado con Beethoven ni he hablado con Mozart. Entonces, por eso es que la interpretación es tan interesante. Y con el tema del cover, pues pasa un poco lo mismo. No en el mismo contexto, porque probablemente un cover de una música, de música rock o pop actual pues sí haya el artista que se está haciendo famoso por esa obra y Ujú. que tiene su interpretación y que ha hablado públicamente de qué siente de esa obra en particular. Entonces, es otro contexto, pero la interpretación sí tiene cosas interesantes, como que te permite a ti, de cierta forma, meterte en el contexto, pues de lo que tú piensas en realidad, porque no es lo que el artista piensa necesariamente, pero de lo que tú piensas que el artista piensa Ujú.
y te deja como que sentirte cómodo en ese espacio donde te estás sintiendo identificado a lo mejor con el artista y eso como que te invita a ti a poder usar esa música a tu contexto. Entonces, creo que eso es algo muy padre de la interpretación en general, la verdad, en resumen. No, sí, justo se me hace súper interesante. Oye, y yendo un poco más a estas veces que has estado con bandas en activo o has ido a ayudar, ¿qué se siente para ti? Sobre todo, otra vez, pensando pues no has estado en una sinfónica, no has estado en una orquesta. ¿Qué se siente pasar tus habilidades de música un poco más clásica en solitario a otros géneros de música y ya en conjunto con una batería, con una guitarra, con un cantante? O sea, es complicado ese cambio para ti. También pensar como, o sea, no es que estés traicionando lo que haces, pero es muy diferente a lo que estás acostumbrado a hacer. Sí, pues es que es de entrada el componente, digo que en la sinfónica sí lo tienes, pero pues yo nunca he estado en una sinfónica y la verdad es que nunca he tocado como que así alguna pieza en conjunto con otros instrumentos, pero entra esa parte de que ya no es solo como coordinar tú las notas a tu tiempo, sino es como coordinar al tiempo conjunto de la banda, por ejemplo, Ujú, y la interpretación, otra vez regresando un poco a lo que decíamos, ya se vuelve una interpretación conjunta, ujú. que también tiene su cosa muy interesante, pero es diferente. Entonces, a nivel, pues es como jugar en un equipo de fútbol, ¿no? Al final del día ya no depende de ti necesariamente como que, bueno, sobre todo en la parte del teclado, que era mi parte, pues es un instrumento bastante más secundario, Ujú. ¿no? Porque el protagonismo no lo tiene necesariamente el teclado en la mayoría de las canciones. Entonces, pues es como formar parte de un equipo, tal cual lo veo como si fuera fútbol, ¿no? El protagonista del fútbol es el delantero porque es el que mete goles, así como lo es el cantante en una banda o a lo mejor el guitarrista, pero pues al final del día sin defensa y sin portero no habría equipo, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que el cambio es pasar a un colectivo, pasar a un equipo, tener que trabajar con equipo. Digo, lidiar luego con las personas de las bandas no es fácil, ¿no? Porque pues todo el mundo tiene su, hay mucho ego detrás y no es que yo sea libre de eso, porque pues todos quieren el protagonismo de cierta forma. Y es natural, ¿no? Es algo muy natural del humano, pero pues en las bandas donde el protagonista son todos, pierde mucho la música al final, ¿no? Porque Ujú. está escuchando al baterista lucirse y aventándose 8.000 millones de no sé qué, el guitarrista haciendo un solo pesado, el del teclado tocando unos arpegios, no sé, el cantante gritando y haciendo entonces como que bueno, no necesariamente digo que se pierda, pero se puede llegar a perder mucho la calidad de la música como por este sentimiento de protagonismo que puedes llegar a tener dentro de una banda. Entonces, pues naturalmente en las bandas famosas siempre ha habido conflictos entre integrantes. Pues ya sabes, en Dire Straits los hermanos peleados, se separan. Y yo creo que tiene mucho que ver como por el tema del ego. Ujú. Y el ego pues sí hace que la música pierda porque pues se refleja, ¿no? Cuando como que no se trabaja es como cualquier trabajo en equipo, ¿no? Si no se trabaja por el bien del equipo, pues difícilmente se va a llegar al resultado, al mejor resultado. Entonces, pues sí, son dos cosas diferentes. Una es un equipo y otra cosa es tú solo, ¿no? Están como solista y en banda pues es en equipo. Tienes que ver por la banda, ver por la música que haces y no ver por ti. Y es, también tiene lo suyo, es interesante. Entonces, sí, creo que el colectivo de tocar música en una banda es lo que hace una buena música. Ya no eres tú, ¿no? Ya no es como tú lo interpretes, ya es cómo se interpreta como en conjunto. Entonces, creo que esa es como la diferencia importante que hay, bueno, en mi opinión, de una u otra. Ujú, ujú, ujú. Sí, Y sientes que, o sea, eso te ha desencantado chance un poco de estar en bandas, porque pues generalmente no has estado, o sea, dijiste que estuviste en la banda de la escuela, o sea, con los amigos de la sí, escuela, en un periodo muy corto respecto a la referencia de tu carrera musical, ¿no? O sea, empezaste desde muy sí, chiquito, digamos que hasta hoy, y estuviste en un periodo de 4 años, si quieres, pero pues has tenido otros 20 de claro. música. Crees que esto que estás platicando, diciendo que has sentido y has percibido,
te ha llevado a decir como, no, creo que yo prefiero ser solista, o generalmente lo prefieres o te da igual? Sí, la verdad es que sí, yo no soy muy feliz de estar en bandas y no es tanto por el tema del ego y del protagonismo, digo que siempre están, o sea, la verdad es que nadie está exento de eso, pero no es tanto ese tema. El tema con una banda es que pasa algo que como un solista, y no solo como un solista, porque los solistas profesionales pues no tienen esta virtud, pero cuando estás en una banda ya se vuelve más que un hobby. Digo, que sigue siendo un hobby, ¿no? Porque sigues teniendo tu trabajo, o sea, no estoy diciendo que sea lo que te dediques, pero se vuelve un compromiso. Y el compromiso pues trae obligaciones y las obligaciones pueden llevar a traer un desencanto como de algo que ves por la calidad de lo que te gusta y ahora lo tienes que ver como por el compromiso, tal cual. Entonces, digo, a lo mejor en algún momento de mi vida que ojalá pueda dedicarme de lleno a algo así, como que decir, no voy a preocuparme por nada más que por hacer música, como seguramente será el caso de las bandas profesionales, Ujú. no sería necesariamente el problema que yo tendría con estar en una banda porque pues ya sería mi trabajo, ¿no? Y en el trabajo tiene que haber compromiso, pero sí me pasaba en la banda que a veces como que si un día decías que hoy me da flojera ir, pues digo, también se vale, ¿no? Hay días que te levantas así y dices no quiero ir, pero pues no puedes no ir porque al final del día estás perjudicando también el trabajo de los demás. Y eso hace como que entre este componente de poderlo llegar a ver como un peso más que como un alivio, ¿no? Que es la música. Ujú. Y por eso, como solista, pues yo la verdad no tengo nadie que me esté presionando atrás. Entonces, si 2 semanas no toco el piano, pues no pasa nada, ¿no? Entonces no siento este como nudo de decir, tengo el compromiso de hacerlo. Una cosa es tener el compromiso y otra cosa es tener la disciplina, que pareciera que son dos cosas, digo, sí están conectadas, pero en este contexto no son lo mismo. Una cosa es la disciplina por el gusto y otra cosa es como este compromiso pues el compromiso de que estoy perjudicando a mis compañeros de la banda. Si ya eres un pianista, por más que seas solista profesional, pues estoy perjudicando el contrato que firmé de tocar estas 15 obras mañana en el auditorio. Entonces, para mí sí ha sido importante tener este como componente de verlo como lo que me gusta y dejarlo ahí, ¿no? Sí. Y meterte en una banda pues ya implica obligación, implica compromiso. Y si no estás como que en el contexto más adecuado para así poder dedicarle ese compromiso, pues se puede volver un peso. Ya. ¿Y alguna vez pensaste ser músico de lleno? ¿Alguna vez dijiste como yo? O sea, porque yo te he visto tocar y generalmente digo como, Manolo tiene talento, o sea, no es nada más se aprendió, sino o sea, tienes una noción musical muy completa, ¿no? O sea, porque justo te he visto tocar, no nada más el piano. O sea, nada más viéndote tocar el piano, digo, órale. Y luego, aparte agarras la guitarra y tocas. Y luego agarras la armónica y tocas. Y dijiste que tocaste la batería y que tocaste el bajo. O sea, entonces, creo que en tu caso sí en algún momento pudo haber, o sea, y puede ser que se te haya cruzado por la cabeza decir como, pues o sea, voy a ser músico. ¿Alguna vez lo pensaste o no? Sí, 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 sin duda. Y digo, primero, gracias, lo aprecio. Ojalá fuera cierta la mitad de las cosas que dices, pero Lo gracias. es, no, de verdad que sí, Este, es impresionante. sí, de hecho, la verdad, que bueno, esta fue una gran pregunta después de lo que había platicado, porque es como una continuación muy natural de lo que te estaba diciendo, que ha sido como una de mis lecciones más importantes eh, fuera de la música. Digo, a causa de la música, pero fuera de la música, más como a mis valores de vida. Y fue justo gracias a esa experiencia que tuve, digo, en sexto de prepa y quinto, que todo el mundo estamos bastante perdidos con qué queremos hacer y pensamos 2, 3 veces si vale la pena la decisión que estamos tomando, si es en verdad lo que nos gusta, entre que los adultos te dicen siempre haz lo que te gusta, pero tus papás exigentes te dicen haz lo que te dé dinero, y se vuelve como que pues una enredada así como un nudo. Y pues obviamente dentro de este nudo sí contemplé la posibilidad hasta cierto punto de volverme concertista o músico de algún tipo. La verdad todavía no tenía muy claro exactamente qué. Ujú. Y recuerdo que la oportunidad como que se me abrió con esto, que fue lo que dije, pues voy a intentarlo y vamos a ver qué pasa. Que luego he visto que en la vida cuando intentas y ves qué pasas y luego te empiezas a ir a un camino que el ver qué pasa te está llevando fuertemente. Ujú.
Pero bueno, dije, vamos a ver qué pasa. Me acuerdo que una de estas escuelas mamalonas de Estados Unidos es Berkeley, justo de Boston, ¿no? Que es de las escuelas así principales de música del mundo y no sé qué tanto show. Y venían a hacer unas audiciones a México como para una buena beca, Ok. ¿no? Audiciones como libres de instrumento, de canto, de lo que quieras, y te puedan ofrecer una beca y en mi cabeza fue pues ¿cuál es, qué pierdo, no? Al final del día nada más me abro una opción más. Ujú. Si de casualidad me llegaran a dar una beca, que la verdad iba a ser muy difícil, porque pues también es un mundo muy competido y es un mundo donde hacerlo bien no es fácil y hay mucha gente. Pero dije, pues no pierdes nada, ¿no? A lo mejor hasta por la misma emoción de preparar una pieza para poder presentarme a la audición, podía ser como que alguna experiencia que fuera interesante. Entonces me acerqué con mi profesor de piano, el que te digo que ella que es concertista y vive de eso. Y le dije, oye, pues viene tal escuela a audicionar, ya sabes, una escuela elegantísima, me gustaría que preparáramos alguna pieza. Y me dice, ¿por qué? O sea, como que su respuesta fue así como, pues no seas tonto, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres eso? Ajá. Y como que fue como una respuesta como impactante, ¿no? Como de, oye, pues eres mi profesor de música, como que me has visto crecer en esto, entiendes como la pasión que tengo, y como que me digas esto es como cerrarte una puerta, ¿no? Ujú. Pero lo que me dijo fue algo que hasta la fecha es como que se me ha quedado aquí y lo platico muchísimo porque creo que es una forma muy interesante de ver las cosas que definitivamente en ese momento no tenía. Y, y fue como, bueno, pues quiero preparar esta obra y me dice, no hagas eso, no seas tonto. Y fue como mi reacción fue, ¿y por qué? ¿Por qué dices eso, Sí, no? sí, sí. ¿Por qué Y me me dice, limitas? entiendo que te quieras dedicar a la música y está muy padre porque sé que te gusta y sé que eres bueno, ese no es el tema. Ujú. Sí, creo que si te lo propones lo puedes lograr, o sea, al final del día no es que no crea que la vayas a hacer o te recomiende que mejor no, pero lo que tú tienes con la música ahorita es mucho más valioso. Y yo como, ¿por qué? O sea, ¿qué te refieres con eso? Y Ujú. me dice, yo soy concertista, veme, soy concertista, o sea, voy a dar un concierto mañana en la sala Nesa y tengo que aprenderme 15 nocturnos de Chopin, por darte un ejemplo, y se empieza a volver algo que es pesado, porque si no me los aprendo, si no los interpreto bien, no como, tal cual, ¿no? Ujú. Ujú. Y la música como tú la vives, como un hobby, es la forma en la que vas a tener la mayor apreciación y el mayor gusto genuino por eso. Entonces, si tú te vuelves concertista, no es lo mismo tocar el nocturno de Chopin porque te gusta y porque lo aprendes a tus tiempos libres, que porque lo tienes que tocar junto con los otros 14 para mañana y los tienes que interpretar perfecto, porque si no, no comes, tal cual, ¿no? Y si no, no te vuelven a contratar, y si no, se acaba tu carrera. Y digo, no me malentiendas, eso me dijo él, no me malentiendas, no es que no me guste la música, me fascina, pero algo muy importante que creo que en tu caso debes de considerarlo. O sea, si tú me dices vamos a audicionar, feliz y sé que te va a ir muy bien si te lo propones, pero considéralo. Considera que tu gusto por la música nace desde un punto de vista muy genuino, muy por el gusto, y eso a su vez te lo permite pues el hecho de que la música sea tu hobby. Y, y creo que fue algo así como que muy real. O sea, la verdad en su momento como que dije, ok, hace sentido. No hice la audición Ok. y estoy tan feliz con la decisión porque sí, la verdad es que para mí, ¿eh? No estoy diciendo que nadie sea músico y que todo el Sí. mundo no lo adopte, pero es cierto, como que yo tenía un gusto mucho más genuino por la música, por el hecho de la música y por el hecho de aprenderme una pieza porque me gustaba aprendérmela. Y si había 2, 3 días que no podía porque tenía trabajo, pues no lo hacía y no pasaba nada. Vamos a vivir de eso. El mundo de la música clásica es brutalmente difícil, brutalmente competitivo, muy ingrato, no paga bien, mucho estrés, como que vas a tener que estar lidiando con cómo comer, que está bien, ¿no? Si es tu pasión está perfecto, o sea, es parte de que algo te apasione tanto, pero esa fue como fue su interpretación y como que sí resonó y hoy en día que volteo atrás y digo, pues sí tiene un gran punto. Porque sí, se puede llegar a quitar un poco tu pasión por el hecho de tener que hacerlo. Ya. Y sí. Está fuertísimo. O sea,
sobre todo que alguien que vive de eso te diga como no, o sea, te recomiendo no. Sí, Porque al final de cuentas es una recomendación, la decisión estaba en ti, sí, sí, sí. pero te dio el punto de vista de alguien de adentro. Que siento que luego no tenemos esos puntos de vista tan claros y en esos momentos de no sé qué quiero hacer, nada me está llamando la atención o 20 cosas, no sé qué hacer. Y si no te dan esta guía, quizás te comprometes con algo con lo que no, o sea, no resuenas en verdad, sino nada más crees que sí. Sí, Y pierdes el verdadero, o sea, el verdadero gusto. Que a ti te gusta la música, chance no te gusta la presión, ¿no? Te gusta poder tener tus tiempos de hacerlo, como dijiste. O sea, si me paso 3 días sin tocar el piano, pues me pasé 3 días sin tocar el piano. O sea, ese es el verdadero problema. No es el problema de, la gente depende de mí, no, o sea, no lo voy a hacer bien. exacto. Y a veces, porque no creo que sea un hobby, o sea, en tu caso, pero es porque tiene más peso. Pero eso no significa o sea, por ese sentir tengas que ser músico de Sí, tiempo completo. sí, a ver, es un tema digo, es algo hasta triste si lo piensas de No, cierta cañón, forma, cañón. porque, digo, ya podemos sentarnos aquí a hablar del sistema capitalista y lo que quieras, pero bueno, sí es real que muchas veces dedicarte de lleno a algo hace que le pierdas un poco la pasión por todo el estrés y toda la como consecuencia negativa que conlleva hacer algo de forma profesional. Y digo, no creo que un músico no tenga pasión por la música, nada más creo que su pasión se volvió algo más como un trabajo. Y no me Como sorprendería transaccional. que un pianista de esos de más alto nivel que interpreta la música así de una forma increíble, no llegue a su casa un día y le digan a todos sus amigos de que ahí toca el piano y diga ya, Ya. ¿no? O sea, por favor, llevo tocando el piano 10 horas al día durante los últimos 6 meses, justo ahorita lo que quiero es no tocar el piano. Sí. Que también está válido y no significa que no te guste, ¿no? Pero no sé, resonó conmigo eso, como un poco del lado de mantener a la música más como en una cajita de las cosas que hago por el gusto, más que como las cosas que quiero hacer para ganar la vida. Y pues la música la puedes hacer cuando quieras, en donde quieras, de la forma que quieras. Entonces tampoco es que me limite no ser concertista, ¿no? No me limita, bueno, me limitará técnicamente porque seguramente no llegaré a ser el pianista que puedo ser si no estudio eso. Bueno, si estudio eso más bien. Pero sí es cierto que creo que es importante y la música yo la escogí como algo que quiero guardar justo en esa cajita de decir, esta cajita la abro cuando quiero, la uso a la forma que quiero y nadie me va a quitar eso, ¿no? Entonces, creo que es como que la forma en la que resonó conmigo, digo, a la larga, ya después de que no tomé la audición, pasó el tiempo, digo, estudié mi carrera, este, me metí ya mucho a las matemáticas, que aparte como que son muy, digo, son relativamente comunes en los pianistas de repente, ¿eh? No sé, hay alguna cierta forma como de razonar las cosas que llaman la atención a un músico a las matemáticas y a un matemático a la música, pero estoy muy feliz, la verdad. O sea, la decisión que tomé creo que fue la correcta, digo, no lo sé, pero bueno, esa fue una forma muy personal de interpretar mi relación con la música y no sé, yo creo que hay mucha gente que podría resonar con eso, ¿eh? Porque yo he escuchado de mucha gente como muy frustrada de no haber podido hacer su carrera musical. Justo la semana pasada con un nuevo compañero de la maestría que él decía que él tocó, él cantaba en la sala Nesa y cantaba el Requiem de Mozart y así tenía seguramente un nivel así como muy alto de canto. Y se le notaba esta frustración como de no haber podido como perseguir la música, que es su verdadera pasión. Pero justo platicándole esta historia tal cual, como que en su cabeza algo hizo como que un clic, ¿sabes? Y dijo, o sea, qué buena forma de verlo. Digo, triste en cierta forma, pero en otra forma también es como que una forma a lo mejor muy noble y genuina de verlo. Entonces, sí creo que algo le hizo como que, por lo menos le bajé a lo mejor cierta frustración de haber tenido una carrera musical no fallida, pero no, pues nunca, No llevada a cabo, no llevada a ¿no? cabo, no intentada. Ujú. Entonces, sí, creo que es una forma de verlo que a lo mejor, y digo, se puede, yo creo que extrapolar a muchos contextos fuera de la música, ¿no? A lo mejor por algún deporte. Ujú. Entonces, sí, esa es como una cosa muy personal que yo tengo justo con la música. Oye, y ahora ya entrando en el mundo de lo hipotético. Imagínate que
o sea, no tienes esta conversación. Te dice, pues vamos a sacar la pieza. Sacan lo que saque con lo que querías audicionar, audicionas y recibes una oferta atractiva. Y ya estás en este camino, en esta Y de me voy y me vuelvo músico o me quedo. ¿Qué crees que hubieras tomado? ¿Qué decisión hubieras tomado en ese momento? Si no hubieras tenido la conversación. Y obviamente, pues, ¿qué crees, no? Sí, es que es difícil, ¿no? Porque también, hijo, son muchos factores que hay que considerar fuera aparte de solo qué carrera vas a tomar. No sé. Luego, también la música siento que es Ahí está, ya. Ok, perdón, regresamos. Entonces, te voy a repreguntar y lo voy a editar. corte comercial. Corte comercial. ¿Qué decisión crees que hubieras tomado? O sea, si ya hubieras tenido esta opción. Pues si hubiera sido una opción muy real, ya en la que hubiera cubierto varias de las áreas que a mí como que me daban nervio de la música, no sé, lo pude haber considerado, pero yo creo que todavía me mantengo en la decisión de tenerlo como un hobby. Bueno, digo, si hubiera sido antes de lo que me dijo mi profesor, no sé, pero hoy en día, sin duda te diría que no lo tomaría. Uf, qué cañón. Oye, y bueno, ya para cerrar, que me gustaría seguir platicando de esto, pero por formato, Por formato. es un poco distinto. Me gustaría preguntarte, me gusta cerrar los capítulos pidiéndole a mis invitados que den como una recomendación. No tiene que ser musical, o puede ser musical, o sea, pero como ¿qué te gustaría que quien escuche esto se lleve? Como de algún consejo que darías en general, de lo que sea, o puedes recomendar también si quieres, así como, no, escuchen esta música, ese es mi consejo Ya no también. hablamos de eso, por cierto, pero No, se nos fue el tiempo en lo demás, tendrá que haber una parte 2. tendrá que haber una parte 2. Pero te digo, como ¿qué te gustaría dejar a los escuchas y a los videntes? Pues mira, a lo mejor de lo relacionado a lo que platicamos y extrapolándolo fuera de la música, mi recomendación sería como poder hacer las cosas que te gusten a un nivel que puedas disfrutar, ¿no? Entonces, no estoy diciendo necesariamente que sea que no te dediques a música si tu pasión es esa, pero luego es muy fácil como que entrar a romantizar ciertas vidas que no necesariamente son fáciles. Y yo creo que las pasiones funcionan muy bien no siendo así como tu forma profesional de ver la vida. Entonces mi recomendación sería como meditarlo y tomarlo en cuenta. Y creo yo, en base a esta recomendación, que tu pasión se vuelve muy disfrutable si la tienes en el lugar donde una pasión pertenece y difícilmente luego es depender de esa pasión, se puede volver complicado. Wow, me encanta, me encanta. Y aparte va súper alineado a lo que has platicado y a la experiencia que contaste. Muchas gracias, Sí, Manuel. que puede ser un poco pesimista a lo mejor y triste. O sea, puedo entender que alguien como que diga es que es mi ilusión. Y si es tu ilusión y si en tu cabeza no cabe un no, pero por favor adelante y probablemente vayas a ser muy exitoso porque pues cuando algo tienes tan metido a la cabeza, lo logras, ¿no? Porque así funciona el mundo. Es más un tema así como de grit. Pero, pero bueno, creo que es algo importante a considerar, sobre todo si hay duda y si alguien que esté decidiendo, optando por una carrera y tenga esa duda, creo que es algo interesante que probablemente no había considerado. Pues con ese pedazo de knowledge dejamos el capítulo. Muchas gracias, Manolín, por venir, Un placer. Un por dar placer, el tiempo Edu. de conversar diferente a lo que normalmente hacemos. Correcto. Pero pues nada, gracias por venir y gracias a la gente que nos escuchó y vio. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye.